metalurgia de la soldadura. Platiquemos un rato en lo que los demás se unen. Vean que nos agarraron de sorpresa porque supuestamente el trimestre no iba a arrancar ahorita, sino creo que dentro de 2 sábados, pero nos agarraron caídos, ¿verdad? Entonces, pues, por eso todavía estamos viendo algunos materiales que nos hacen falta, ¿verdad? Pero igual, estamos listos y preparados, ¿verdad? Pero ¿qué se les viene a la mente cuando escuchan el curso Diseño y Metalurgia de la Soldadura? A ver, vamos platicando. Podría ser quizás la forma en la que voy a conocer los materiales que quiero unir y cuáles van a ser los materiales que me van a servir para adherir y poder hacer que la unión sea lo que estoy buscando, tanto en resistencia como en el resto de propiedades físicas que necesito para la pieza. Encendamos un ratito las cámaras para volverlos porque ya solo los vi, solo los vi una vez el trimestre pasado. Ahí está José, Christopher, Pedro, Mario Cabrera. Aquí es donde está Luis Pineda, ¿ah? Ya, Afirmativo, a la orden, ingeniero, ¿cómo está? aquí mira. Qué bueno, ya, todos de regreso. Qué bueno, bueno, qué bueno. Muy bien, Luis Calmo, Braulio, Sergio, Christopher, Nelson, Juan. ¿Qué tal, ingeniero? Gusto en saludarles, ingenieros. Gracias, igualmente, ingeniero. Mario Cabrera, José. Los otros no se han levantado. Solo prendieron la cámara, solo se conectaron. Muy bien. Ya los ubiqué. Pues cuéntanos, ¿ves? ¿Qué esperaríamos Gracias. nosotros? ¿Qué esperaríamos nosotros bueno, ¿qué se les viene a la mente? ¿Qué se les viene a la mente lo más importante? Ingeniero, como es metalurgia de la soldadura, entendería que es aplicar los conocimientos que tuvimos en cuanto a procesos de calentamiento, fusión, enfriamiento y todo el proceso que regularmente se hacía con el acero para ver que tengamos una buena unión en la parte de materiales. Perfecto, muy bien. Miren, algo que yo necesito es que le pongo mucho enfoque al nombre. Al nombre. Si el curso se llama Diseño y Metalurgia de la Soldadura, póngale atención a eso. O sea, nosotros vamos a procurar que ustedes salgan con la competencia de diseñar una soldadura, porque así se llama el curso. ¿Me explico? Otro tema podría ser también que ustedes salgan como supervisores de soldadura. Yo no creería que a este tiempo ustedes estén pensando que nuestro curso podría ir enfocado a una especie de técnico, ¿verdad? Sino que escuchen bien el nombre, diseño y metalurgia de la soldadura. Y por ahí tendría que ir cambiando nuestro enfoque de lo que yo espero de lo que es el curso. ¿Me entienden? Porque si no, por gusto el nombre. Ahora, voy a repetir, ¿qué piensan del nombre del curso y sus expectativas respecto al curso?
A ver, sigamos platicando. A ver, ¿qué dices, ingeniero Braulio? ¿Qué piensas? Buenos días, dinero. Mucho gusto, compañeros. Buenos días. Pues prácticamente, tal como lo mencionaba el compañero Germán, pues es realmente conocer o diseñar prácticamente alguna unión de soldadura, considerando todas las propiedades, ¿verdad? Y sobre todo la metalurgia y cómo se involucra realmente la temperatura, ¿verdad? Sobre todo cuando hay soldadura, pues hay cambios y transformaciones ahí de la unión, entonces hay que considerarlo y también pues saber qué utilizar durante un diseño, específicamente de alguna estructura que se quiera diseñar, ¿verdad? O alguna unión que se quiera realizar. Perfecto. Ahora, bien, pues, vamos a empezar ya a enmarcarnos, ¿verdad? En procesos de soldadura. Cuando nosotros escuchamos procesos de soldadura, estamos hablando del ajetado, la gemado, ¿sí? Estamos hablando del sao, del esmado. Esos son procesos de soldadura. Es importante que ustedes, que podamos entender de que, digamos, muchos de ustedes están en una industria grande, ¿sí? Y lo más importante para ustedes una de las cosas más importantes para ustedes es poder seleccionar el proceso de soldadura, ¿sí? Eso es lo más importante. A eso va enfocado lo que es el curso, a los procesos de soldadura. ¿Cuándo yo voy a utilizar soldadura sumergible? ¿Cuándo voy a utilizar yo soldadura fuerte? ¿Cuándo voy a utilizar yo SMAO, jetado? Eso es lo que yo quisiera que ustedes empezaran empezaran a proyectarse hacia dónde. Y ni saben por qué. Porque si bien es cierto, ustedes pueden decir, bueno, yo estoy en una industria tal y yo solo se utiliza esta soldadura. Pero no solo de eso, no nos vamos a enmarcar solo en ese proceso que actualmente se está utilizando en mi empresa, sino que nos vamos a proyectar a esa diversificación de procesos de soldadura. Y hoy en día existen un montón, algunas. Y otra cosa que yo los quiero, con excepción aquí del ingeniero Cantón que está en Los Ángeles, ¿verdad? Pero lo que yo necesito es que ustedes se ubiquen en los procesos de soldadura que más existen en Guatemala, o que más se conocen, o que más se dan. ¿Sí? Por ahí. Ahora, también tenemos que aclarar algo. Lo que se requiere, todo proceso de soldadura, todo lo que pretende es la unión de cómo vamos a lograr ese aporte térmico, pues ya dependerá del proceso de soldadura que yo seleccione. Pero al final de cuentas, yo a lo que va orientado es la unión de un material, con o sin material de aporte. O sea, yo necesito calentar esos materiales para poder hacer una liga, hacer una unión, ¿sí? A todo eso. Ahora, ¿qué procesos hay? Soldadura de electrones, hay soldadura láser, hay otro montón de soldaduras, de procesos de soldadura, que tal vez nosotros algunas veces no van a estar a nuestro alcance. O puede ser que alguna de las empresas en las cuales yo me ubico implemente ese proceso de soldadura limpia, ¿no? Entonces, ahí por ahí. Ahora, ¿qué yo necesito en el diseño? Ahí va a ser el otro enfoque. ¿Cómo yo voy a diseñar? También el curso va orientado un poquito
para que podamos supervisar nosotros la soldadura. Claro, nosotros nunca vamos a llegar a tener el mismo de un técnico. Un técnico para poderse certificar, para, si se pasa, o ser CWI, ¿verdad? Necesita mucho tiempo para tener esa buena mano para poder ser certificado, ¿verdad? Pero sí, nosotros podríamos apoyar en la supervisión de una soldadura. ¿De acuerdo? Entonces, a eso va ubicado nuestro curso, ¿verdad? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Cuántos sabemos? Ya estamos 32. ¿Dudas, inquietudes? No, ingeniero. ¿Estamos bien? Bueno, vamos a presentar el programa del curso. Vamos a ver, presentar. Vamos a ver lo que es el programa del curso. Vamos a presentar como PDF. Muy bien. Ese es el programa del curso, ¿verdad? Aquí parece que está la ingeniera Rocío. Vamos a esperar que la ingeniera parece que... Bueno, cuando esté por aquí la ingeniera de plano nos va a interrumpir. Muy bien, entonces el código de este curso de diseño y metalurgia de la soldadura es el 501. Maestría a la que pertenece es ingeniería de mantenimiento. Ahí está mi nombre, que ya me conocen. De ahí tenemos el horario del curso, es de 7 a 10. El periodo del trimestre, tomen nota, va a ser del 11 de febrero al 29 de abril. Solo vamos a tener descanso en la semana mayor, que es del 2 al 9, permítanme, de abril. De 2 a 9, o sea, el día que no vamos a tener clase es el 8 de abril. De ahí lo demás sí vamos a tener, vamos a estar trabajando
continuo, ¿verdad? De ahí viene lo que es la descripción del curso. El curso de diseño y metalurgia de la soldadura constituye un espacio de enseñanza y aprendizaje proactivo en que el estudiante de la especialización conceptualiza sobre el diseño, revisión y análisis de soldadura. ¿Sí? Tiene como objetivo contribuir a la adquisición de competencias por medio del desarrollo de los conocimientos teóricos y prácticos del diseño y metalurgia de la soldadura aplicada a elementos mecánicos con fines de su utilización y mantenimiento. El objetivo específico es que el estudiante sea capaz de conocer los procesos más comunes utilizados en Guatemala, que aprenda a realizar un procedimiento de soldadura, que se asegure que la calidad de la soldadura va en función de la preservación del producto en la aplicación, que se comporte como un inspector de procedimientos de uniones. Las competencias que al final de cuentas se pretende que ustedes hagan como profesionales, que comprendan y conozcan y dominen los procesos de soldadura más utilizados en Guatemala y sus aplicaciones. Demostrar una actitud de respeto y tolerancia en la propuesta de una nueva mentalidad abierta, democrática y eminentemente participativa hacia el diseño y procedimiento de soldadura, el cual servirá para observar una soldadura como parte integral de un componente. Y aquí está básicamente los temas. Introducción e importancia de la soldadura, proceso brazing y soldadura de metales dúctiles, relación del diagrama hierro-carbono y la soldadura. La unidad 12 son procesos de soldadura, SMAO, GEMAO, GETAO, SAO, aluminio, simbología, trabajo práctico, norma A2.4. El 6 dice consideraciones a tomar en cuenta en el diseño de la soldadura. 7, calidad de la soldadura. En el 8 tenemos acero al carbono, láminas ASTM A36. Vamos a ver lo que es un carbono equivalente, precalentamiento y poscalentamiento. El diagrama de Graville y Coe. La unidad número 4 tenemos algunos ensayos no destructivos que van a ser importantes en nuestro curso, como la radiografía industrial, ultrasonido, medidor de espesores, prueba de plegado, ensayo Sharp, ensayo a la tracción. En la unidad número 5 tenemos diagrama hierro-cromo, precalentamiento, sensitización, diagrama de Scheffler, de Long y la constitución. En el caso de el número 6 tenemos tipos de fundiciones. Bueno, tenemos soldadura en fundiciones, hierro fundido, tipos de fundiciones, consideraciones al soldar fundiciones, material de aporte. La unidad número 9 tiene que ver con defectos de soldadura, modos de falla de componentes en estructuras soldadas, defectos en soldadura y su comportamiento en servicio. 8. Discontinuidad en soldadura. Descripción de discontinuidades en soldadura, distorsión, tensiones residuales, mecanismo de fisuración. La unidad número 9 dice aspectos básicos de las uniones soldadas, geometría y preparación de juntas. La unidad número 10, las normas AWS y API. Vamos a ver las normas API 1104 y la AWSD 1.1 del 2020. Entonces, esa norma de la D 1.1, pues unos compañeros peruanos me la compartieron. No sé si ya hay otra
otra versión más actual, pero la última que yo tengo es la del 2020, de 1.1. Y la API 1104 también, que también tenemos la versión más completa, ¿verdad? La más moderna, la más actualizada. Si van teniendo alguna duda, me interrumpen con toda confianza. Luego viene en la sesión número 1 que corresponde el día de hoy, pues lo que estamos haciendo, parte de la presentación. Vamos a describir, organizar el curso, abordar el tema de introducción a la metalurgia de la soldadura, motivar al grupo de la importancia del curso. Los contenidos a desarrollar son tema introducción e importancia de la soldadura. El tema soldadura y relación del diagrama hierro-carbono. Subtema estructuras metalográficas, sus subtemas reacciones más importantes. Entrega al programa organización del curso y la clase. Actividad número 1, 5 puntos, prueba inicial sobre conceptos de la metalurgia de la soldadura. Y ahí nos vamos a ir, la sesión número 2, abordar el tema de diseño de la soldadura, tema de procesos de la soldadura, subtemas, SMAU, GETAU, GEMAU, simbología, consideraciones a tomar en cuenta en el diseño de la metalurgia, calidad de la soldadura. La clase magistral, simbología, primera parte. Actividad número 2 del día 18 de febrero, comparación entre los diferentes procesos. Primera evaluación sobre norma 2.4, 6 puntos. Vamos a procurar, así como lo hicimos, no me recuerdo si así lo hicimos en tratamientos térmicos, pero es una acumulación de puntos. Por eso, si se dan cuenta, cada día vamos a tener puntos. Aquí tenemos 6 puntos, aquí tenemos 12 puntos, 5 puntos, 5 puntos. Siempre vamos a caer al tema de, si se recuerdan, de que a veces tenemos mantenimiento o tenemos algún compromiso familiar, vamos a perder únicamente los puntos del día, ¿verdad? Eso es para no, ahora, pues también estamos abiertos a cualquier opinión, ¿verdad? Pero sabiendo cómo es nuestro gremio, ¿verdad? Que constantemente tenemos ocupaciones múltiples, entonces juzgué prudente siempre hacerlo con la misma metodología de acumulación de puntos, ¿verdad? Pero estamos abiertos también, no estamos tan cerrados con el tema, ¿verdad? En lo que es la sesión número 3 abordamos el tema de soldadura de aceros al carbono. Procesos de soldadura, carbonos equivalentes, precalentamiento, el diagrama de Graville y Coe. Ejemplos sobre los usos del diagrama de Coe y Graville. Actividad número 3, práctica sobre el uso de los diagramas de Graville y Coe. Esto tiene un valor de 12 puntos. La sesión número 4, abordar el tema de ensayos no destructivos. Destructivos, no destructivos y destructivos. Radiografía, es más que todo, a pesar de que ustedes llevan un curso de lo que es ensayos no destructivos, pero la orientación que nosotros le damos va específicamente a lo que es la soldadura, ¿verdad? Entonces, recuerden que este es un tema delicado, ¿verdad? Porque hay que controlarlo, ¿ah? Hay que controlarlo para poder tener, al final de cuentas, los controles de calidad que así se solicitan. Nosotros, una vez que el procedimiento ya se ha efectuado, pues ya no podemos regresar, ya no podemos ver hacia atrás, sino que tenemos que continuar, ¿verdad? Entonces, por eso también vamos a ver algunas pruebas de plegado, de Charpe, ensayo de la tracción. Y en ese día número 4,
tenemos un resumen de lo expuesto por invitado, ¿verdad? Yo procuro traer un invitado, casi me gusta traer un invitado por trimestre, ¿verdad? Donde él pueda compartir sus experiencias respecto a esta orientación del aporte de la soldadura en el caso de los diferentes ambientes o componentes que se den, ¿verdad? Entonces, el 4 de marzo, pues tenemos al invitado. Yo trato la manera que siempre sea un especialista que venga a compartir sus experiencias, ¿verdad? No alguien teórico, sino que pueda compartir sus experiencias. En lo que es la sesión número 5, que es del 11 de marzo, tendremos abordar la soldadura de los aceros inoxidables. Entonces, con esto conlleva el tener el tema del diagrama hierro-cromo, precalentamiento, sensitización, diagrama de Scheffler, de Long y la constitución. La práctica va a ser la utilización de estos diagramas y la entrega de estos diagramas para un valor de 6 puntos. En la sesión número 6 del 18 de marzo vamos a hablar acerca de la soldadura de las fundiciones o hierro fundido. Tipo de fundiciones, consideraciones al soldar fundiciones, material de aporte. En la práctica se pide realizar un análisis de la pieza soldada, ¿sí? Se tratan temas también de la descripción de discontinuidades en soldadura, distorsiones, tensiones residuales y mecanismos de fisuración. Eso es para la clase del 18 de marzo. En la clase del 25 de marzo tenemos que abordar el tema de defectos de soldadura. Solo eso conlleva bastante tiempo en lo que son los defectos de soldadura. Modos de falla de componentes en estructuras soldadas, defectos de soldadura y su comportamiento en servicio. Tenemos la clase magistral, diapositivas de fallas de componentes, resumen de lo expuesto y nomenclatura 5 puntos. En el caso de la fecha de la sesión número 8, de fecha 1 de abril, tenemos la discontinuidad en soldadura, descripción de discontinuidades en soldadura, distorsiones, tensiones residuales, mecanismo de fisuración, instrucción de pieza al soldarla a 90 grados, entrega de informe sobre escuadra, aplicación de soldadura a 90 grados, tensión residuales, 10 puntos. En la sesión del 15 de abril, diseño de juntas, aspectos básicos de las uniones soldadas, geometría y preparación de juntas, informe de diseño de juntas, nomenclatura 5 puntos. En el caso de la sesión del 22 de abril, en el caso antes de la sesión del 15 de abril, pues tenemos el receso por ser la semana mayor. De ahí regresamos en la sesión 9 del 15 de abril y continuamos en la sesión número 10 del 22 de abril con abordar el tema de normas de AWS y API. Lectura de normas, resumen de normas y trabajo práctico de nomenclatura, 5 puntos. Al final de cuentas vamos a tener 70 puntos de zona. Y el 29 de abril serían los casos prácticos, ¿verdad? Que sería el examen final. Se evaluará vía virtual todo el contenido teórico del curso para un total de 30 puntos y así tener los 100 puntos. Nota y promoción y evaluación de rendimiento académico. La nota de promoción es de 70 puntos en una escala de 0 a 100 de acuerdo con el reglamento del sistema de estudios de posgrado de la USAC. La asistencia debe ser de al menos el 85%. La zona es de 70 puntos y la evaluación final es de 30 puntos. No hay exámenes de recuperación, dice. Bueno, aquí pusimos parciales 1, 2, 3, 4 y 5. Tenemos 60 puntos. Y actividades grupales 1 y 2, 10 puntos.
para un total de 70 puntos. Como lo vamos a ir haciendo acumulativo, entonces, básicamente, cada día que tengamos, con excepción del día de hoy, vamos a tener una sumatoria de puntos. No hay una bibliografía específica, ¿verdad? Podemos utilizar soldeo, soldadura fuerte, examen no destructivo de la ANSI, la WSA 2.4, 86, traducción de una norma americana. Un manual de soldadura o Erlingon EXA de edición del 95, poco antigua la bibliografía. La ASM Handbook, la ASM Handbook, ASM International. Ese hay un capítulo específico que habla acerca de la soldadura, también lo vamos a compartir. Y el tema de aceros inoxidables, también de ese autor. Y el número 5, curso de inspector de soldadura, Instituto Siderúrgico Argentino. Hay mucho material que lo vamos a compartir y hay mucho material que se encuentra hoy en día en lo que son las páginas en internet, que puede ser de mucho beneficio para lo que ustedes estamos platicando, ¿verdad? ¿Alguna duda, inquietud respecto al programa? No, ingeniero, estamos Sí, claros, ingeniero. gracias. Gracias. Solamente un compañero había escrito en el chat que si podría usted compartirnos el PDF del programa para que lo tengamos también nosotros guardado. Muy bien, claro. ¿Alguien me puede hacer favor de escribir? ¿Se recuerdan que habíamos creado un grupo de WhatsApp? ¿Alguien puede hacer favor de escribir? Ahí me dicen cuando alguien escriba. Háganme el favor de cambiarle no sé quién es el administrador del grupo para que me hagan favor de cambiarle el nombre. Fue Entonces, asignado usted también como administrador, ingeniero, pero nuestro compañero creo que, no sé si se conectó ya. Ahorita lo estoy cambiando, dije. Excelente, gracias, compañero. ahí está Nelson. Y él es nuestro administrador de grupos de WhatsApp. Así me estoy percatando. Listo, Inge, le puse diseño de soldadura. Muy bien, perfecto, perfecto. Gracias, ingeniero. A la orden. Ahí ya creo que ya lo subí, lo que es el programa. Sí, ingeniero, gracias. Recibido, ingeniero. Gracias, muy amable. Muy bien. Solo denme un minutito. Estoy buscando mi material que me sirve para esto. Un segundito, ahorita me voy. Ahorita voy.
A ver, Chávez, ayúdame a buscar a ver si me encuentran unas piezas de metal.
Por ejemplo, nosotros utilizamos estas herramientas de corte. En la empresa ya ustedes, algunos solo al verla ya se pudieron haber percatado. Es una barra de acero al carbono, ¿sí? Entonces, esa barra de acero al carbono, nosotros utilizamos este material, que es tungsteno, ¿sí? Y lo que hacemos es colocamos el tungsteno con acero al carbono, ¿sí? Entonces, colocamos esta barra, metimos el tungsteno y procedemos a la soldadura, ¿sí? Para eso utilizamos material de aporte, como varilla de latón, ¿sí? Y lo que hacemos es embeber, ¿verdad? Fusionamos lo que es el latón utilizando un proceso de soldadura, ¿sí?
Y lo que obtenemos después de afilarlo, lo que obtenemos es esto, ¿verdad? Un útil de corte para los diferentes. Entonces la pregunta es, ¿cuál debe de ser el proceso adecuado para poder utilizar? No solo el proceso, porque lo que tenemos que estudiar ahí son los elementos que van a concurrir en lo que es la soldadura. Estos elementos, ¿verdad? ¿Sí? Para poder obtener esta unión. ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? ¿Será la GETAO, la SMAO, la SAO? ¿O cuál proceso de soldadura sería el más conveniente para esta unión de estos materiales? Inge, buenos días. Sí, Yo creo que para este tipo de unión, el proceso es la oxiacetilénica. perfecto. ¿Por qué piensas que este es el correcto? Porque para poder fundir el latón necesitamos una temperatura. Y si los materiales no son homogéneos, se tiene que utilizar bórax para eliminar las impurezas y hacerlos homogéneos. Ujú. Y que la soldadura pueda realizarse, la unión. Ujú. ¿Y por qué no podríamos utilizar una soldadura eléctrica convencional? Por el tipo de material y por esta es la más común, la más utilizada No, pero deja eso. para este tipo. Lo más común tal vez no es lo más interesante, ¿verdad? O sea, me refiero, tal vez no nos vayamos por lo que, por lo que pensamos nosotros, sino siempre debemos de analizar los metales a unir y de ahí seleccionar el proceso. No sé si me logran entender lo que les quiero dar a entender. O sea, que no nos vayamos por lo convencional, lo que ya sabemos. O sea, sí es correcto lo que estás diciendo, ese es el proceso de soldadura, ¿verdad? Pero lo primero que nosotros tenemos que hacer son pensar en los materiales que vamos a unir. ¿Cuáles son los materiales que vamos a unir acá? Hierro de carbono y tungsteno. Vaya, ¿y qué propiedades tienen esos materiales? Que son así bien duros. Perfecto. Bueno, es recordarte que el acero de carbono, pues no es duro, ¿verdad? Eso lo puedes trabajar como una lima, inclusive, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros tenemos que pensar es, ¿cómo yo voy a... ¿Y el tungsteno cómo es? Díganme cómo es el tungsteno. Búsquenlo ahí en internet. ¿Cómo es el tungsteno? ¿Qué características tiene el tungsteno? A ver, ayúdenme, vamos trabajando. ¿Qué encontraron? A ver, El tungsteno dice que es un metal blanco o gris de acero que puede ser usado en forma pura o mezclado con otros metales para formar aleaciones. Las aleaciones de tungsteno tienden a ser duras y flexibles. Resisten el desgaste y son buenas conductoras de la electricidad. un punto de fusión.
Es alto, dice. ¿Cuánto? Ahorita se lo busco. 1772 grados centígrados. ¿Cuánto? 1772 grados centígrados. Busquemos más bibliografía. Dice 3655 grados. Exactamente, está arriba de los 3000. Ese es uno de los grandes inconvenientes. ¿Sí? Ahora, ¿cómo vamos nosotros a unir? ¿Cómo vamos a unir un acero al carbono con un tungsteno? Un acero al carbono que anda como en los 1500. ¿Y cómo vamos a hacer para unir otro material que su punto de fusión anda en los más de 3000 y pico grados Celsius? Entonces ahora caemos a ese inconveniente. Después de haber analizado los materiales, ahora caemos al tema de cómo los voy a unir. Y para eso, ¿qué debemos de buscar? ¿O qué sistema? Fíjense pues, nosotros vamos a lograr un material acero al carbono con un metal de alto punto de fusión si logramos que algún proceso de desoldadura nos ayude a obtener tres cosas: acción atómica, lo que es difusión y lo que es capilaridad. Si yo, al encontrar un proceso de soldadura que me proporcione que se obtengan esas tres características o propiedades, ese es el correcto, ¿verdad? Ingeniero, perdone, la primera característica no se la escuché. Dijimos capilaridad, tracción atómica y difusión. Gracias, ingeniero. Entonces, ese va a ser el por qué se van a unir esos materiales. Porque aquí yo puedo ver que nunca voy a lograr fusionar el atón, perdón, el tungsteno, no lo voy a lograr fusionar. Yo tengo que buscar un proceso de soldadura que me ayude a que se amarre ese tungsteno a una banda como la de este tipo. Entonces, ahora sí, nuestra mentalidad es utilizar ya sea acero plata o utilizar latón para poder tener esa unión de ese metal duro con un metal blando como lo es el hierro, ¿no? Y entonces caemos al bracing o la soldadura fuerte. Esa es la que nos proporciona esas tres propiedades, ¿verdad? Soldadura fuerte o bracing. El material de aporte tiene un punto de fusión por encima de los 450 grados centígrados. El material de aporte tiene un punto de fusión por encima de los 450, pero siempre por debajo del punto de fusión de los componentes que va a unir. En el caso de que el punto de fusión esté por debajo de los 450, se conoce como soldadura blanda, que es el soldering, ¿sí? Que es otro proceso de soldadura. Entonces, vean desde aquí, ya estamos empezando a ver procesos de soldadura. El bracing o soldadura fuerte, y si es abajo de los 450, vamos a conocerlo como soldadura blanda, ¿verdad? Aquí vemos ese proceso. Es proceso basado en capilaridad, atracción atómica y difusión. Se puede soldar titanio con el acero inoxidable, hierro dulce con tungsteno, carburo de tungsteno con acero. Si se dan cuenta, aquí aparece un metal de alto punto de fusión en los tres, ¿verdad? Y posiblemente ustedes conozcan otros, ¿verdad? Pero metales de alto punto de fusión con aceros inoxidables, hierros dulces, aceros, ¿verdad? Aceros comunes, no inoxidables. Entonces, por ahí que yo puedo utilizar este proceso. Por eso les decía, no nos vamos a ir a lo técnico, no nos vamos a ir a lo que comúnmente
se ha visto que los demás hacen, sino que nosotros como ingenieros, nuestra responsabilidad es ver desde el punto de vista, no microscopio, no como no desde el punto de vista, hablar de célula unitaria, hablar de átomo, ¿no? Un poquito más arriba, ¿verdad? Un poquito más grande. Entonces, hacer un análisis de los metales bases, sus propiedades, y de ahí poder determinar el procedimiento de soldadura. ¿Sí? No sé si me entienden a dónde los quiero llevar. Ingeniero. ¿Sí? O sea, no se trata solo de decir, háganlo con autógena. Nosotros hablamos de autógena e inmunógena, material de aporte, cuando hablamos de autógena. Entonces, esto es el bracing, ¿verdad? Soldadura fuerte, que es lo que nosotros comúnmente, claro, el material de aporte no es difícil. Fíjate que ahora el borax, lo que mencionaba el compañero, el ingeniero, hoy en día ya el borax viene incluido dentro de la varilla de latón. Esta semana yo tuve la oportunidad de comprar ya no es el botecito que comúnmente nosotros conocíamos como borax, ¿verdad? Que era para limpiar en las áreas, porque eso sí se necesita que para poder tener esas propiedades, ¿verdad? Ahora, si ustedes se ponen qué es atracción atómica, se ponen a estudiar qué es capilaridad, cómo se va desplazando un metal líquido en otro. Ahí hay muchos ejemplos de lo que es capilaridad, difusión, ¿verdad? Que es el concepto de difusión. Estos son los términos que a nosotros como ingenieros sí nos interesan, ¿verdad? Esos sí son, pero ya eso ya es otra cosa, ¿verdad? Pero entonces, como introducción, yo les quería traer estos ejemplos y precisamente aquí tenía estos materiales en vivo, pero no los encontré. Eso me estaba buscando. Tenía mis materiales aquí, pero los movieron, me los movieron, entonces ya no los encontré. Como les dije, que nos agarraron en quemarropa, que ya venía el semestre, no me dio tiempo para buscarlos, el trimestre, perdón. Pero ahí está, ¿verdad? No le había hecho una presentación donde había colocado las fotografías para poderlo utilizar como ejemplo. ¿De acuerdo? Ya, todos los ejemplos, que es capilaridad, que es atracción atómica, que es difusión, ya todos esos conceptos ustedes los pueden estudiar perfectamente, ¿verdad? ¿Cómo es que se logra hacer esa adherencia? Adherencia, porque no es de metal y que haga su trabajo ahí, porque si no hago yo bien el trabajo de limpieza, si no tengo una desoxidación en la superficie de ambas piezas, lo más seguro es que se vaya a caer el elemento, ¿verdad? O cuando nosotros vean aquí cómo está embebido el material, aquí en ningún momento está fusionado el metal de alto punto de fusión, sino lo que se está es una capa colchón que está adherida entre el acero al carbono y lo que es el metal de alto punto de fusión, ¿verdad? Ahí se puede ver perfectamente en la diapositiva, ¿verdad? Y esto constituye una excelente herramienta de corte, ¿verdad? Para poder hacer cortes en metal, hierro colado, acero, ¿verdad? O sea, tenemos un buen elemento ahí de la manera más económica. ¿Qué proceso utilizamos para llegar a esto? Pues obviamente la llama, ¿verdad? La soldadura, ya sea, pueda ser acetileno, oxígeno o gas GLP con oxígeno. Lo importante es lograr fusionar, ¿verdad? Y lograr tener una limpieza para que las propiedades se puedan dar. ¿Dudas? Vale. Aquí les tengo otro ejemplo. Este sí lo encontré. Por ejemplo, ustedes pueden ver esta pieza. Esta pieza que yo tengo acá. Si se dan cuenta, esta pieza tiene unas fisuras. Bueno,
Para hacer un reacondicionamiento de una pieza de esta, ¿qué necesitaríamos? ¿Qué necesito yo para empezar a verse? Y ya habiendo tenido el primer caso, el primer ejemplo de soldering, de bracing. ¿Qué necesito? ¿Qué primero necesito? Saber el tipo de material. El tipo de material. ¿Qué material aparentemente es este? ¿Es aluminio, Inge? No. ¿Es aluminio? Correcto. Bueno, entonces ahora, ¿con qué proceso nosotros vamos a hacer el reacondicionamiento de la pieza? Si aquí tiene una fisura, tal vez no lo logran ver ahí mucho en pantalla, ¿verdad? Pero aquí tiene una fisura, ¿verdad? Ahí sí se logra ver bien, ¿verdad? Sí se observa, gracias, ingeniero. Vaya, entonces, ¿qué vamos a hacer para repararla? Ver el punto de fusión. Ah, vaya, perfecto. ¿Qué punto de fusión necesita? 660 grados. Perfecto, muy bien. Encontramos el punto de fusión. ¿Qué más necesitamos? Entonces, ¿qué proceso vamos a utilizar? El soldering, que está arriba de 450. ¿Qué más? Recuérdense que muy aparte es unir dos metales y es muy aparte reacondicionar una pieza. Aquí ya estamos hablando de solo un elemento. ¿No? Dos elementos unidos por un material de aporte. Sí, en este caso habría que devastar el área donde está ubicada la fisura y rellenarlo nuevamente. Eso ya es un procedimiento, ingeniero Daniel. No, perdón, sos el licenciado, ¿verdad? No, así. Afirmativo. Licenciado de la Pineda. Licenciado, ahí ya es el procedimiento, ahí es donde se le va a dar al operario el procedimiento. Bueno, tenéis que hacer un bisel, ¿sí? Dependiendo del material, así va a ser el bisel, va a tener talón, se va a poder soldar de ambos lados, por arriba, por abajo, ¿sí? Esto ya es un procedimiento de soldadura. ¿Qué más? ¿Qué vamos a hacer para reacondicionar esa pieza? O sea, repararla. ¿Qué proceso vamos a utilizar? Sabiendo que hay un montón de procesos de soldadura. Ya un compañero ya propuso el soldering, ¿verdad? Ya propuso lo que es el bracing. Ingeniero, buenos días. ¿Qué tal? Sería proceso TIG. ¿Manda? Sería proceso TIG. Perfecto. ¿Qué más? ¿Por qué ese? Bueno, según lo que he leído, ese es el más adecuado para unir el aluminio. O uno de los más adecuados. ¿Pero por qué? Vamos un poquito más a la profundidad, ingeniero Calmo. Veamos más. O sea, no nos quedemos solo porque el que lo recomienda eso dice. En cierta manera, porque el proceso permite una soldadura de mayor precisión y de cierta manera
Es un proceso que brinda buena fusión entre el metal. Yo te podría decir a ciencia cierta que los demás tienen buena precisión y también los demás tienen buena fusión. Correcto. Entonces, qué es lo que hace, qué es lo que complica la situación cuando yo sueldo aluminio? Con el aluminio yo he visto algunas fallas, ingeniero, en algunos trabajos que he visto, no he estado involucrado, pero he visto los resultados, que se vuelve muy quebradizo. Supongo que elevan mucho la temperatura de la soldadura que hacen y se convierte en una soldadura quebradiza. Muy bien, Lick. Pero tal vez el ambiente en el cual la atmósfera como tal, ¿verdad? En el caso del TIC, pues usa un gas inerte para proteger la unión o para dar las condiciones para realizar la soldadura, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más pueden investigar ahí en su internet ahora que tenemos la tecnología a mano? Ingeniero, sí, dice que la soldadura en aluminio pues, difícil, dice, porque está rodeado por una capa de óxido. Ahí está. Ese es uno de los detalles. La capa. Recuérdense que hay materiales como el aluminio que tiene su propiedad de pasividad, que él mismo se autoprotege. Y otra es el acero inoxidable. Romper esa capa de autoprotección que ellos mismos se proporcionan, eso es lo que hace delicado la soldadura de aluminio. ¿Sí? Sí, porque dice que esa se derrite hasta los 2015 grados centígrados. 2015 grados centígrados. Dice, esto solo se derrite aproximadamente a 2015 grados centígrados. Perfecto. ¿Y cuál es lo delicado y cuál es la temperatura de fusión del aluminio? Dice que dependiendo de la aleación, a 650 grados centígrados. Perfecto. Entonces el aluminio primero se escurría mientras se funde en la capa de óxido. Así es, así es. El ingeniero Calmo tenía razón. Efectivamente es el TIC. ¿Sí? Ahora, hay otra característica. Síganme buscando, porque esto es parte de esto, pues. O sea, no queremos nosotros solo asimilan mejor ustedes cuando investigan que cuando uno se los dice. Nosotros solo vamos a hacer un complemento. Esta capa de óxido de su punto de fusión tan elevado es lo que complica. Yo les puedo decir, y nosotros lo hemos hecho, han llegado ya piezas, bueno, por ejemplo, manecillas de motocicletas que son de aluminio. Pero es fácil venir y aplicarle un cordón de soldadura con estómago, ¿verdad? Pero se va todo por los pies en la parte de arriba y aparte no hay una buena disuasión. ¿Por qué? Porque esa capa de óxido que se forma en la superficie siempre está empujando, o sea, no se deja fusionar. Entonces, sí, efectivamente es el GETAU, ¿verdad? El GETAU o TIC que el ingeniero Calmo nos dijo. ¿Qué más? Investigamos, sigamos investigando un poquito. ¿Por qué es tan delicada la soldadura de aluminio? A ver.
Ingeniero, dice que digamos, que es importante usar la polaridad de la corriente alterna para el proceso Ese en el es otro aluminio. detalle. Si ustedes se dan cuenta, dentro de los TIC hay DC y hay AC, corriente. Entonces ya encontramos otra característica de que debe tener el proceso de soldadura, corriente. Nítido, ahí vamos bien. Sí, la polaridad de la corriente alterna proporciona una acción de limpieza, dice que ayuda a eliminar la capa de óxido en el aluminio, lo que permite ver el baño de soldadura fundida. Así es. Así es. En cierta ocasión yo andaba buscando quién me soldara una pieza de aluminio que no tenía yo el proceso, ¿no? Y me encontré una empresa que me dijo que sí, cuando yo le pregunté, quiero ver su aparato TIC de corriente alterna, no era de corriente alterna. O sea, y esto es un problema. Por ejemplo, cuando se rompen ¿cómo le llaman a esta pieza que va en los vehículos, que es de aluminio, donde está el aceite? El cárter. Cárter creo que es, ¿verdad? Esa fue un cárter, ¿verdad? De un vehículo y vinieron y la soldaron. Y cuando nosotros vimos la soldadura, se veía que estaba toda amontonada la soldadura. Desde ahí ya se veía que estaba mal y efectivamente se colocó, a pesar de que la empresa dijo que sí se había seguido el procedimiento y se había utilizado el proceso adecuado, se empezó a salir aceite. Y principalmente cuando ya el aceite se volvió más fluido por la alta temperatura, entonces empezó a tener fuga nuevamente. Entonces, ese es el inconveniente, ¿verdad? Bueno, entonces ya encontramos varios detalles ahí. ¿Alguna otra cosa que hayan encontrado? No, cada lo que usted dice, de que el equipo debe estar diseñado para este material y para este proceso. ¿Verdad? Y si no tienen el equipo adecuado, pues, o sea, a veces esto no lo conocen el soldador, ¿no? Cree que cualquier máquina le puede hacer el trabajo. Sí, que lo estén haciendo correctamente, eso es lo delicado, ¿verdad? ¿Podrías leer, ingeniero Palmo, por favor? Ahorita. Entonces dice control de pulsos SETIT y SEEIT. Establecerlo, verlo. Haga soldaduras atractivas y consistentes. ¿Qué es? Los sistemas de soldadura por pulsos varían la corriente de soldadura entre los niveles de pico, alto calor y de base actuales, bajo calor. Ajustar la frecuencia de pulso controla el nivel de entrada de calor aplicado a la soldadura con respecto a la velocidad de desplazamiento de la soldadura. Para la precisión TIC 225, la frecuencia de pulso se puede variar desde 0.1 hasta 20 pulsos por segundo. Dice resultados. ¿Sí? Permíteme, quiero ver. Sí, sería esta. Vamos a ver, esta barra siempre se me mete por todos lados. Resultados, dale. Resultados, mejor control de la entrada de calor en la soldadura, lo que resulta en menor deformación y quemado de materiales delgados, menor zona afectada por el calor, menor perfil del cordón sin afectar la adecuada penetración. Ideal para materiales delgados. Solo permíteme, ahí en las fotografías se puede ver soldadura TIG estándar de 60 amperios y soldadura TIG por pulso de 60 amperios, ¿verdad? Digamos. Materiales delgados. Los ajustes de pulsos más rápidos ayudan a reducir el perfil del cordón y minimizar la zona afectada por el calor y la deformación y el quemado resultantes. Apariencia consistente. Los ajustes de pulsos
más lentos ayudan a dar tiempo a la aplicación de metal de relleno para producir la apariencia de cordón, acumulado asociada con la soldadura TIG de alta calidad, manteniendo un ritmo estable de soldadura. Funcionamiento simple. El parpadeo de luz indicadora le permite ver la tasa de pulso antes de iniciar un arco. Muy bien. Vamos con la otra. Vamos, ingeniero Cano. Los controles SEA autobalance establecen automáticamente el nivel óptimo de limpieza contra penetración para la soldadura de aluminio, que es al soldar aluminio, la porción positiva del amperaje de soldadura de la corriente alterna limpia los óxidos de la superficie de aluminio. La porción negativa proporciona mayor entrada de calor, lo que aumenta el nivel de penetración. El CA autobalance patentado establece automáticamente la relación de la acción de limpieza contra la penetración en base al amperaje. El control manual de balance proporciona la flexibilidad de personalizar el arco según sus preferencias. Muy bien. Entonces, por eso es que necesitamos los dos polos, ¿verdad? Tanto el positivo como el negativo. Aquí yo tengo el mayor limpieza, regular penetración. Aquí tengo menos limpieza y más penetración. Yo puedo controlar mis parámetros, pero tengo que tener este sistema de autobalance. Configuración de máxima limpieza, ¿sí? Pero poca penetración. Configuración de máxima penetración y configuración de autobalance. Al ver un cordón de soldadura, a simple vista, sin yo necesidad de ser inspector, puedo darme cuenta si el cordón de soldadura está limpio, ¿verdad? ¿Sí? Entonces yo puedo jugar con mis parámetros, ¿verdad? Para poder tener un equilibrio, para poder tener buena penetración y limpieza. Limpieza lo proporciona la porción positiva en el momento de la onda senoidal, ¿sí? Y la proporción negativa da la penetración. Esto quiere decir que en el momento en que yo tengo este sistema, lo que hace es lograr romper esa capa, ¿sí? Esa capa de óxido que se forma, que es inherente, es parte de lo que es el aluminio, y así lograr tener una buena limpieza y una buena penetración. Muy bien. Con estos dos ejemplos, lo que yo quiero que ustedes puedan entender es que no se trata nada más de seguir haciendo lo que siempre se ha hecho, sino que lo que se trata es conocer un poquito el metal base. Eso es importantísimo. Eso es importante, el metal base. ¿Qué necesitan para poder utilizar el procedimiento de soldering? ¿Qué era lo primero que yo tuve que llegar a hacer? Conocer mis metales base, el metal de alto punto de fusión y el metal de bajo punto de fusión. Aquí, ¿qué era lo más importante? Conocer el metal base, que es el aluminio. ¿Sí? Eso es sumamente importante para poder determinar qué es lo que debo de hacer. Ahora, si no encuentro el proceso de soldadura adecuado, pues tengo que arriesgarme a lo que encuentre, ¿verdad? Pero eso, en condiciones normales, yo siempre debería de exigir lo mejor, ¿verdad? Y yo no sé si no sé si a esta hora tenemos tiempo de refacción o desayuno. Ya son las 9:20. Sí, que sí teníamos anteriormente. Ya. Todavía. Bueno, A las 8:30. tomamos unos 10 minutos entonces para entrarle rapidito el weekend y regresamos nuevamente, ¿de acuerdo? Pues, ok. Vaya, Gracias. pues. Bueno, gracias. Gracias.
Ya. Hola, señora.
Seguimos. Muy bien, vamos a seguir. Ahora, siempre siguiendo con el tema del aluminio, ¿verdad? Veamos que, ¿cuál es el punto de ebullición del aluminio? Punto de ebullición del aluminio, 2470 grados centígrados, encontré. 2470. Muy bien, yo lo apunté por aquí. 2470. Bien, pues muchos, hay materiales que mezclado con otros, como lo vimos en tratamientos térmicos, baja su punto de fusión, ¿sí? Y obviamente también hay un cambio en el punto de ebullición. Uno de los problemas que también se tiene con el aluminio es que cambia de color. Es como el hielo que ustedes van calentándolo y va a empezar a hacer, va a empezar con rojo, de ahí rojo cereza, de ahí amarillo, no. El aluminio no cambia de color cuando también que me quede sin batería. Muy bien. Este es otro de los problemas que no sabemos cuándo realmente. Por eso es aconsejable para soldar aluminio tener una pistola, ¿verdad? Una pistola láser para ir controlando la temperatura. Pero algunas veces también otro inconveniente es, principalmente si no es aluminio puro, que el punto de ebullición baja y a veces estamos soldando y empieza a hervir. Eso quiere decir que el metal líquido ya está pasando a estado gaseoso, ¿sí? Eso complica aún más la soldadura de aluminio. ¿Por qué? Ahora, todos estos equipos tienen la característica de ir rompiendo esa capa de óxido con el polo negativo, tal como lo veíamos en la, polo positivo, perdón, tal como lo veíamos en la presentación, ¿verdad? Sí, el polo positivo va rompiendo esa capa de óxido y el negativo pues va dando la penetración que se necesita. Eso es al unísono, ¿verdad? Para tener una soldadura de calidad. Pero también da un poco de problema complicar la soldadura de aluminio. Esto es un problema, el punto de ebullición. Cuando es un aluminio puro, podríamos decir que si la capa de óxido que se forma está en 2015 y el punto de ebullición está en 2400, pues no hay mucho problema. El problema es cuando se le agrega, por ejemplo, para hacer duraluminio, que se le agrega una porción de cobre, un 8, un 2, un 3%, pues podría ser que soldaduras de ese tipo nos causen cierto problema, porque muchas veces el punto de ebullición está más bajo que el punto en el cual se rompe esa capa de óxido, en el cual nosotros se forma la capa de óxido. Entonces, ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado y por eso es que la soldadura de aluminio se tiende a complicarse. Ahora ya sabemos que sí se utiliza el tungsten inerte gas, ¿verdad? El TIG, ¿verdad? O el GETAO, que es lo mismo. Lo único es que tiene que tener corriente alterna y tiene que tener
este control es de autobalance, ¿verdad? Para yo ir pudiendo medir los parámetros dependiendo de lo que yo necesite, ¿verdad? Y ahí es donde, entonces, en conclusión, ¿cuál es la conclusión al haber estudiado estos dos casos? ¿Cuál es la conclusión que podemos nosotros sacar ya como grupo, ¿verdad? ¿Cuál sería la conclusión que nosotros debemos de tomar en cuenta en el momento de hacer un procedimiento de soldadura? A ver. Entendí que sería identificar siempre las características o propiedades de los materiales base o que se van a trabajar y buscar el material para unión de estos mismos. Pero recordate que, por ejemplo, la soldadura de prefusión, esa no necesitamos material de aporte. Ah, ok, entendido, cierto, con el proceso TIG. Entonces, en la soldadura de puntos, solo alcanzamos el punto de fusión de ambos metales para hacer la unión. Ahí no hay material de aporte, ¿verdad? Gracias. Bueno, entonces, tal como lo dijo el ingeniero Germán, es vital y es importante el conocer el metal base, ¿verdad? Para poder así seleccionar el proceso de soldadura. Hablemos un poquito de la fundición gris o el hierro fundido. Ese es otro ejemplo que podríamos colocar acá. ¿Qué necesitamos saber nosotros para fundir? Eso es más común. Tal vez la unión entre un acero al carbono y un metal de alto punto de fusión no es tan común. La soldadura de aluminio no es tan común. Pero ¿por qué el hierro fundido, el hierro colado, el hierro gris, el hierro blanco, que son más común encontrarlo? ¿Por qué es más común encontrar el hierro colado? A ver, cuéntenme, ¿por qué es más común? ¿Por qué estamos un poquito más tal vez se podría decir relacionados con lo que es la fundición? A ver. ¿Por qué? A ver, cuéntenme un poquito. ¿Por qué estamos más relacionados con eso? No digamos con el acero, ¿ah? A ver, a ver, a ver. Pues no estamos relacionados. Podría ser que yo esté suponiendo, ¿ah? Pero puede ser que estemos más relacionados o no estamos más relacionados con el hierro fundido. A ver, alguien del grupo de los 30 y pico que damos aquí, ¿qué quiere opinar? ¿Qué crees, doctor? Poner retorno ahí. A ver, a ver, a ver. Tal vez sea un factor de tipo económico, ingeniero. Muy bien. ¿Otra opinión? Yo encontré que dice que es uno de los materiales ferrosos más utilizados. Por eso, o sea, complementando lo que dijo el compañero. Muy bien. ¿Una tercera opinión nada más? ¿Una tercera opinión? ¿Por qué estamos más familiarizados con el hierro colado, la fundición gris, el hierro fundido, que es lo mismo? Es ingeniero porque como es un proceso que también se puede usar por mucho moldeo, es fácil hacer piezas complicadas con él. Ya, muy bien, ingeniero Juan. Buena parte de la maquinaria que tenemos en Guatemala, sus bases, su bancada, es de hierro fundido. ¿Por qué? Porque el hierro fundido, no sé si se lo dije en tratamiento térmico,
pero es muy bueno para las vibraciones, o sea, disipa las vibraciones. Ese excedente, ese porcentaje de carbono, hace que sea muy bueno para las bancadas de la maquinaria. Las carcasas de los motores eléctricos, ahorita veo ahí la foto del ingeniero Juan, me recordé también de que esas carcasas de los motores eléctricos son de hierro fundido. ¿Y por qué? Porque es muy bueno para disipar las vibraciones. ¿Sí? También, como decía el ingeniero Juan o Christopher, no se recuerdo qué, es económico, económico su fabricación. Bueno, no tan económico, pero está tal vez dentro de los rangos permisibles en cuestiones de costo, ¿verdad? Ahora, ¿por qué? Ahora, bueno, ahora regresando a nuestro curso, ¿ah? Bueno, bueno, retomando el tema, entonces, mucha maquinaria que viene con sus, todo la parte del soporte viene de hierro fundido. Esa es una de las causas por lo que nos encontramos frecuentemente. Y otro es por su resistencia a la alta temperatura, por su refractariedad. ¿Sí? Eso es especial para alta temperatura, para calor, ¿verdad? ¿Sí? Por eso se utiliza mucho en la industria, en los beneficios para café, en los talleres de máquinas y herramientas, se utiliza mucho la fundición. Y por eso está que sí nos encontramos con esa situación. Ahora, aquí es donde viene lo delicado. Volvemos a caer al mismo tema de conocer el metal base. Ese excedente de carbono que es muy bueno para vibración y que es muy bueno para alta temperatura, ahora ese excedente de porcentaje de carbono es uno de los inconvenientes. ¿Por qué? Se vuelve quebradizo el metal base en el momento de una soldadura. ¿Me explico? Entonces, aquí hay otras consideraciones que se deben de tomar en cuenta para poder hacer un reacondicionamiento, una fabricación de un housing o de algo, ¿verdad? Se puede hacer de hierro fundido. Pero lo que lo complica es el exceso de porcentaje de carbono. ¿Me explico? Recuérdense que el hierro puro, solo tiende a absorber un porcentaje de carbono. Y claro, si sube la temperatura, absorbe un poquito más. Pero si ya hay un excedente, como es en el caso de las fundiciones, ya no lo absorbe, ya no lo diluye, sino que lo sacan. Y entonces ese excedente es lo que para soldadura causa problema. ¿Por qué lo construyen? Por lo que les dije anteriormente. Porque es muy bueno para las vibraciones y toda la maquinaria que está motorizada, eso quiere decir tiene motor eléctrico o motor estacionario. Algunos podrían ser también máquinas hidráulicas. Sí, eso es muy bueno. Por ejemplo, para montacargas, para cargadores frontales, esas carcasas, muchas de esas piezas son de hierro fundido. Los motores de combustión interna son de hierro fundido, ¿verdad? Y eso es por sus características. Pero como está muy metido en la industria, entonces es nuestra responsabilidad, ¿verdad? Tener una orientación de cómo o poder asesorar o poder tomarlo muy en cuenta en el momento de un procedimiento de soldadura por ese excedente de carbono. El hierro solo diluye cierta cantidad, lo demás lo saca, ¿sí? Ese excedente lo saca. Entonces yo en una matriz metálica puedo tener una buena ferrita, pero con un excedente de hojuela de grafito, que es carbono, ¿verdad? Entonces, eso es lo que lo hace complicado. ¿Estamos bien? ¿Alguien quiere aportar algo? Ingeniero, cuando hay engranajes de hierro fundido y yo he visto que cuando se quiebran,
a veces lo mejor es hacer un injerto de, no sé si era con latón o con bronce que se ponía y se volvía a replicar el diente. ¿Cómo es para cuando se solda así? Fíjate, ingeniero Juan, de que va a depender, va a depender. Lo que pasa es que los engranajes que son de hierro fundido están sobredimensionados, porque realmente un engranaje debería ser de acero. Pero cuando es poca la carga, o tal vez son altas cargas, pero el diente del engranaje está sobredimensionado, sí podemos utilizar hierro fundido. De hecho, que yo los fabrico en mi fundidora. Fabricamos engranajes de 1 metro de diámetro, por decirte. Pero para poder alcanzar la resistencia mecánica, se hace una sobredimensión de lo que es el diente del engranaje. Sí, yo los vi en una desvainadora de arveja, en el mecanismo de afuera. Entonces eran engranajes grandes y entonces cuando se quebraba, se tenía que hacer este tipo de injerto porque era complicado tener un engranaje de ese tamaño. Exactamente. En el caso de nosotros, algunos diámetros los hacemos de una sola pieza y algunos los hacemos seccionados para después poder unir la pieza y darle el diámetro que se necesita. Pero ya si te das cuenta, si nos vamos más abajo, cuando por ejemplo, si yo quiero hacer un